¿Qué es el sistema linfático? El sistema linfático es un sistema complejo formado por una serie de órganos y una red de vasos linfáticos. Cada órgano que constituye dicho sistema posee funciones bien definidas y diferenciadas. Los vasos linfáticos se encargan de llevar la linfa que se origina a nivel de los tejidos hacia el sistema nervioso y la reincorporación de la circulación sanguínea. Estos vasos se encuentran presentes prácticamente en todo el organismo, excepto en el sistema nervioso central, médula ósea y cartílago. Poseen forma en dedo de guante y se comunican entre sí formando una red de pequeños vasos denominados capilares linfáticos. El sistema linfático es responsable de la inmunidad adaptativa y algunos aspectos de la inmunidad innata. Está compuesto por la linfa, los vasos linfáticos, estructuras y órganos como tejido linfático y médula ósea roja. El tejido linfático tiene una gran capacidad de linfocitos. Cuando el líquido intersticial ingresa a los vasos linfáticos se le llama linfa. Ambos tienen una estructura similar a la del plasma, con la única diferencia que contienen menos proteínas. Y todos los días se filtran 20 litros líquidos desde la sangre hacia los espacios tisulares, de los cuales 17 litros son filtrados desde el extremo arterial de los capilares sanguíneos y regresan a la sangre en forma directa por la reabsorción, en el extremo venoso de los capilares. Finalmente, los 3 litros restantes ingresan a los vasos sanguíneos y luego retornan a la sangre. El sistema linfático cuenta con 3 funciones principales, las cuales son el drenaje, el exceso de líquido intersticial, manteniendo el balance hídrico del organismo que impide las pérdidas de las proteínas plasmáticas esenciales, transporte de los lípidos de las dietas, como las vitaminas liposolubles que vendrían siendo la A, la D, la E y la K, absorbidos por el tubo digestivo hacia la sangre. Y finalmente la última y la más importante, las respuestas inmunitarias, muy específicas contra otros organismos determinados o células anormales. Generalidades de los capilares linfáticos. La circulación linfática inicia en los capilares linfáticos, los cuales tienen un extremo ciego y se localizan en un espacio intercelular. Son más grandes que los capilares sanguíneos. Los capilares linfáticos tienen una estructura especial ya que permiten la entrada de líquido intersticial, pero su salida no. Las células endoteliales de estos capilares no están interconectadas, sino se superponen. Cuando la presión del líquido intersticial es mayor que la linfa, las células se separan levemente y el líquido intersticial ingresa al capilar linfático. A diferencia de los capilares sanguíneos, que se conectan dos vasos sanguíneos más grandes y forman un circuito, los capilares linfáticos comienzan en los tejidos y transportan la linfa formada ahí hacia un vaso linfático más grande. Los capilares linfáticos se unen para formar vasos linfáticos cada vez más grandes, siendo la estructura de los vasos linfáticos semejante a la de las venas, pero con paredes más delgadas y más válvulas. A lo largo de los vasos linfáticos y cada intervalo específico hay ganglios linfáticos. Que son masas de células B y T rodeadas por una cápsula, por lo que la linfa fluye a través de estos ganglios. La linfa sale de estos vasos linfáticos e ingresa a uno de los canales principales, que es el conducto torácico o el conducto linfático derecho. El conducto torácico es el canal principal de la recolección de la linfa de la porción izquierda de la cabeza, cuello, tórax y miembro superior izquierdo y la región debajo de las costillas. Este drena su linfa en unión de la vena yugular interna y la subclava izquierda. El conducto linfático derecho drena la linfa de la parte superior de la mitad derecha del cuerpo. Este drena su linfa en la unión de la vena yugular interna y la subclave derecha. Los órganos y tejidos linfáticos están distribuidos por todo el organismo y se clasifican en dos de acuerdo a sus funciones, los cuales son los órganos y tejidos linfáticos primarios, donde las células madres se dividen y se desarrollan para convertirse en células B y T maduras. Estas principalmente se encuentran en los huesos planos, en la médula ósea y en los huesos largos de los adultos, además de encontrarse también en el timo. Por otra parte, tenemos a los órganos y tejido linfático secundario, donde se lleva a cabo casi toda la respuesta inmunitaria. Son los ganglios linfáticos, el vaso y los nódulos linfáticos. El timo. El timo es un órgano bilobulado ubicado atrás del esternón, a un costado de los pulmones y por encima del corazón. Es un órgano que contiene gran cantidad de células T y células dendríticas diseminadas en células epiteliales y macrófagos. Las células T inmaduras migran desde la médula ósea roja hacia el timo, donde se multiplican y comienzan a madurar. El 2% de las células T inmaduras que llegan al timo logran una educación apropiada para graduarse y convertirse en células T maduras.
El resto de las células mueren por apoptosis o muerte celular programada. Las células T maduras salen del timo a través de la sangre y se dirigen a los ganglios linfáticos del vaso y otros tejidos linfáticos donde se albergan. Ganglios linfáticos. A lo largo de los vasos linfáticos se presentan en promedio 600 ganglios linfáticos. Tienen forma de alubia y se distribuyen tanto en la superficie como en la profundidad y suelen presentarse en grupos. Se conectan cerca de las glándulas mamarias y axilas e ingles, y todo está cubierto por una cápsula de tejido conectivo denso. En su interior puede tener células B que se transforman en plasmocitos, células T y células dendríticas, como macrófagos. Estos se encargan de filtrar la linfa que ingresa a los ganglios por varios vasos linfáticos aferentes. Mientras que la linfa atraviesa el ganglio, las fibras reticulares atrapan sustancias extrañas entre los espacios que quedan entre las células, y los macrófagos destruyen algunas sustancias extrañas por fagocitosis, y los linfocitos eliminan otras sustancias extrañas a través de las diversas respuestas inmunitarias. Una vez que la linfa es filtrada, se abandona el ganglio y a través del otro extremo por uno o dos vasos linfáticos eferentes. Los plasmocitos y las células T que se dividieron en el ganglio pueden salir de él y circular hacia otras partes del cuerpo. Las válvulas dirigen el flujo linfático hacia adentro a través de los vasos linfáticos aferentes y hacia afuera a través de los vasos linfáticos eferentes. El vaso es una masa de tejido linfático más grande de todo el organismo, localizado entre el estómago y el diafragma, cubierto por una capa de tejido conectivo denso. Tiene dos tipos de tejido: pulpa blanca, compuesta por un tejido linfático, sobre todo linfocitos y macrófagos, y pulpa roja, formado por senos venosos llenos de sangre y cordones de tejido esplénico, compuesto por glóbulos rojos, macrófagos, linfocitos plasmáticos y leucocitos granulares. La arteria esplénica atraviesa el vaso e ingresa a la pulpa blanca. Aquí las células B y T llevan a cabo las respuestas inmunitarias y los macrófagos destruyen los patógenos por fagocitosis. En la pulpa roja, el vaso realiza tres funciones principales con los glóbulos rojos. La primera es la eliminación de las plaquetas y glóbulos rojos envejecidos o defectuosos por parte de los macrófagos, además de generar almacenamiento en las plaquetas, que puede ser hasta una tercera parte total de las plaquetas del organismo, y finalmente la hematopoiesis durante la vida fetal. Finalmente, los nódulos linfáticos son masas o unidades de tejido linfático no encapsuladas, las cuales abundan en el tejido conectivo de las mucosas, como el tubo digestivo, las vías urinarias, los conductos del aparato reproductor y las vías aéreas. Pueden haber pequeños y solitarios, y hay otros que forman grandes conglomerados en regiones específicas del cuerpo, como son las amígdalas faringias y los folículos linfáticos en el ilion, que son las placas de Peyer. También hay un conglomerado de nódulos linfáticos que forman parte del apéndice. En cuanto a la inmunidad innata se refiere, está constituida por barreras como la piel y las mucosas, y también por defensas internas como las proteínas internas antimicrobianas, las células naturales killer, los fagocitos, la inflamación y la fiebre. En la piel que cubre el cuerpo y en las mucosas que tapizan los orificios corporales como la boca y vías aéreas hay una barrera física, en la cual está la epidermis, que es la descamación, el moco, el cual lubrica y humedece la superficie de la cavidad corporal. Por su consistencia retienen los microorganismos y sustancias extrañas, los cilios, que son prolongaciones microscópicas localizadas en la mucosa en las vías aéreas superiores. Como a su vez contamos con barreras químicas, que es el sebo producido por las glándulas sebáceas de la piel, la transpiración, que elimina los microorganismos de la piel, la lisosima, que es una enzima capaz de degradar partes de algunas bacterias como el sudor, las lágrimas y secreciones nasales, el jugo gástrico y las secreciones vaginales, que son ligeramente ácidas, lo que inhibe la proliferación de bacterias. La inmunidad innata es una defensa interna y se conforma de proteínas antimicrobianas internas, que se subclasifican en 4 tipos. La primera son las interferones, que protegen la célula huésped no infectadas de la infección viral. Los virus solo pueden ocasionar enfermedad si se replican dentro de los cuerpos de las células. Después tenemos el sistema del complemento. Son proteínas inactivas localizadas en el plasma y sobre la membrana plasmática. Producen la citólisis del microorganismo, estimulan la fagocitosis y contribuyen a la inflamación. También tenemos a las transferrinas, que son proteínas que fijan el hierro a la sangre, la leche, la saliva y las lágrimas. Inhiben la proliferación de bacterias a través de la reducción del hierro disponible, ya que muchas de estas lo necesitan para su metabolismo. Finalmente tenemos a los péptidos antimicrobianos, que son proteínas que producen los fagocitos y las células epiteliales de las mucosas,
que producen lisis de los microorganismos. Por otra parte, en la inmunidad innata tenemos células internas, las cuales son las células natural killer, que se encargan de eliminar las células diana infectadas a través de la secreción de proteínas que destruyen sus membranas. Estas se localizan en el vaso, en ganglios linfáticos y en médula ósea roja. Algunos de los pacientes con cáncer y SIDA tienen los natural killers defectuosas o en menor cantidad. Los fagocitos ingieren microorganismos y otras partículas. Son los neutrófilos y los monocitos y pueden ser circulares o fijos. Se ubican en la piel, en la capa subcutánea, en el hígado, en los pulmones, en el encéfalo, en el vaso, en los ganglios linfáticos y en la médula ósea roja. Por otra parte tenemos el proceso inflamatorio, que restringe y destruye los microorganismos e inicia la reparación de tejidos. Y finalmente tenemos a la fiebre, que se encarga de intensificar los efectos de las interferones, inhibe la proliferación de algunos microorganismos y acelera las reacciones corporales que contribuyen a la reparación. Inmunidad adaptativa. Compromete la producción de tipos específicos de células o anticuerpos que destruyen un antígeno en particular. Este se compone principalmente por dos tipos. Los anticuerpos, que son inmunoglobulinas, que es una proteína producida en las células plasmáticas en respuesta a un AGG específico, neutralizándolo, inhibiéndolo y destruyéndolo. Por otra parte tenemos al antígeno, que es una sustancia que tiene la capacidad de producir una respuesta inmunitaria o reaccionar a los AC originadas en esa respuesta. De esta manera entendemos que un antígeno es cualquier sustrato como microorganismo, alimento, fármaco, polen o cualquier otra cosa que el sistema inmunitario reconozca como extraño. Duración de células T y B. Las células B complementan su desarrollo en la médula ósea roja y las células T migran desde la célula ósea roja y maduran en el timo. Antes de que las células T abandonen el timo o que las células B salgan de la médula ósea roja, comienzan a producir varias proteínas específicas que se insertan en sus membranas plasmáticas. Muchas de estas proteínas funcionan como receptores de antígenos, los cuales son moléculas capaces de reconocer y fijar AG específicos. Tipos de respuestas inmunitarias adaptativas. Consisten en dos tipos de respuestas relacionadas en la forma de estrechar y desencadenar por los antígenos. La primera es la respuesta inmunitaria celular, en la cual algunas células T atacan al AG invasor en forma directa. Y la segunda es la respuesta inmunitaria humoral, donde las células B se transforman en plasmocitos que se sintetizan y secretan el AC. Un AC específico puede unirse a un AG particular para inactivarlo. Cada tipo de respuesta se especializa en un combate de un aspecto diferente de invasión. Un agente patógeno específico puede estimular ambos tipos de respuestas inmunitarias adaptativas. En las inmunoglobulinas, los AC pertenecen a los grupos de proteínas plasmáticas llamadas globulinas, razón por la cual se les conoce como inmunoglobulinas y estas se clasifican en 5. Se conocen como IgG, IgA, IgM, IgD e IgE. La inmunoglobulina G está alrededor del 80% de los ACs en sangre. Se encuentra en la linfa y en el intestino. Protege contra las bacterias y virus a través de los fagocitos y neutralización de toxinas. Es el único AC que atraviesa la placenta de la madre al feto, otorgándole al recién nacido una protección inmunitaria específica. La inmunoglobulina A se encuentra del 10 al 15% de los ACs en sangre. Se encuentra en el sudor, las lágrimas, la saliva, el moco, la leche y las secreciones gastrointestinales. Sus concentraciones disminuyen durante el estrés, reduciendo la resistencia contra la infección. Da protección local contra bacterias y virus de las mucosas. La inmunoglobulina M se encuentra del 5 al 10% de los ACs en sangre. Se encuentra en la linfa y es la primera clase del AC secretor por los plasmocitos después de una exposición inicial al AG. Produce aglutinación, que es la acumulación de microorganismos, y lisis de los microorganismos, que vendría siendo una destrucción de estos. La inmunoglobulina D se encuentra alrededor del 0.2% de los ACs en sangre y se encuentra en la linfa y sobre las superficies de las células B como receptor AG, comprometidas en la activación de las células B. Finalmente, la inmunoglobulina E se encuentra en menos del 0.1% de los ACs en sangre, se encuentra sobre los mastocitos y los basófilos, participa en las reacciones alérgicas y la hipersensibilidad y protege contra los parásitos. Las células presentadoras de antígenos, estas se encargan de procesar y presentar a los AG extraños a las células. Estas son 3, los macrófagos, las células B y las células dendríticas. Las células T helper cuentan con 3 funciones principales. La primera es ayudar a otras células del sistema inmunitario a combatir
los intrusos mediante la secreción de proteínas coestimulante IL-2, que estimula la activación y la división de células T. La segunda es que otras proteínas que atraen a los fagocitos y estimulan la capacidad de fagocitar de los macrófagos. Y la tercera es que estimula el desarrollo de las células B y los plasmocitos, productores de las AC y de las células natural killer. Las células T citotóxicas destruyen las células del hueso mediante la secreción de granzinas que inducen la apoptosis. Por otra parte, también secretan perforina, que forman canales para ocasionar citólisis. Además, secreta la granulicina, que destruye los microorganismos. Una vez secreta esto, también se secreta la linfotoxina, que destruye el DNA de la célula diana. Además, se secreta la interferón gamma, cuya función es atraer a los macrófagos y aumentar su actividad fagocitaria. Finalmente, también se secreta el factor de inhibición de los macrófagos, que inhibe la migración de las bacterias desde el sitio de infección. La inmunidad humoral mediada por el AC consiste en la destrucción de los AG por los AC producidos por los plasmocitos originados a partir de las células B. Las células B se diferencian de los plasmocitos productores de los anticuerpos y los plasmocitos descendientes de las células B producen y secretan anticuerpos. Las células B de memoria están en la lista para producir una respuesta secundaria más rápida e intensa si el mismo antígeno ingresa en el cuerpo en un momento posterior. Una de las principales características de la respuesta inmunitaria adaptativa es el recuerdo del AG específico que desencadenaron las respuestas inmunitarias en el pasado. La memoria inmunológica se debe a la presencia del AC de larga duración y los linfocitos que viven durante un periodo de prolongación, que se originan mediante la división y la diferenciación de las células B y las células T, estimuladas por el AG. Para medir la memoria inmunológica a través de las cantidades de AC en plasma, el IgM y el IgG. Inmunidad activa adquirida en forma natural. Luego de la exposición de un microorganismo, el reconocimiento del AG es inmediatamente efectuado por las células B y T, coestimulando la producción de plasmocitos secretores del AC. Asimismo, también se secretan células T citotóxicas, células T y B de memoria. Inmunidad pasiva adquirida en forma natural. Se presenta la transferencia del IgG de madre hacia el feto a través de la placenta, o del IgA de la madre al bebé durante la lactancia. Inmunidad activa adquirida en forma artificial. El AG se administra mediante la vacunación, lo que estimula el desarrollo de las respuestas inmunitarias celulares y humorales, que asimismo producen células de memoria. Los AG se preparan para tener la misma carga genética de un patógeno, sin embargo para no ser patogénicos para el cuerpo, cuya finalidad va a ser la de desencadenar la respuesta inmunitaria, pero no producir la enfermedad como tal. La inmunidad pasiva adquirida de manera artificial se propaga mediante la transferencia de anticuerpos que pueden administrarse en varias formas, como el plasma o el suero sanguíneo.